Con estas imágenes de Fanny y Alexander, de Ingmar Bergman, les queremos dar la bienvenida a El Cine y Yo, la charla que hacemos con la Cinemateca de Bogotá, con Idartes y con El Tiempo. Hoy con un invitado de honor que nos acompaña, está recién llegado de Estados Unidos, y por eso les vamos a dar de una vez la bienvenida. Yo soy Julio César Guzmán, editor del Tiempo, y es un inmenso placer, y les pido un aplauso para recibir al escritor Jorge Franco. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. El invitado número 36 del Cine y Yo. Es un honor tenerlo en El Cine y Yo. Gracias, Julio César. Esta es una franja en la que desde hace mucho tiempo tenía ganas de participar y de estar aquí. Qué bueno. Les recordamos que Fanny y Alexander, la película que estábamos viendo, es de 1982, dirigida por el maestro Ingmar Bergman, con Bertil Guve, Pernilla Alvin, Cristina Adolfsson. Y quisiera preguntarle a Jorge por qué le inspira el cine de Ingmar Bergman. Bueno, Bergman fue de esos referentes de los grandes directores que llegaron a mí siendo muy joven. Vi muchas de sus películas, pero en particular Fanny y Alexander me llamó la atención, como me llaman la atención tantas historias que tienen esa mirada desde el punto de vista infantil. Claro. Siempre he creído que ese punto de vista, esa mirada de los niños en las historias, y sobre todo cuando miran a los adultos, son miradas, primero, que son muy auténticas, pero a mí me despiertan curiosidad porque yo creo que es la misma curiosidad de ellos, ¿no es cierto? He tenido una teoría que yo creo que tiene puedo encontrar muchos ejemplos para validarla, y es que el mundo bueno, puedo extenderlo digamos como a toda la condición humana, pero en la literatura muy en particular, el mundo infantil esos años de la infancia son los años que quedan para nuestras obras literarias. Voy a poner un ejemplo que tenemos muy a la mano, es el mismo Gabriel García Márquez. García Márquez desde muy joven salió de su Aracataca e incluso pues pasó unos años por Barranquilla, pero luego ya cambió su universo, pasó por Zipaquirá, Bogotá y luego Europa, y creo que ya nunca regresó a vivir en Colombia, digamos pues como por largos periodos de tiempo. Pero si uno se pone a mirar el universo literario de García Márquez, es el universo de la infancia, es el universo de sus padres, de su abuela, de las historias que escuchaba de niño. Y yo creo que hay cientos de ejemplos en la literatura en los que ese mundo infantil, esa mirada infantil es la que queda. Y yo creo que eso es algo que puede ser extensivo, como dije ahora, a toda la condición humana, pues porque es que creo que esos años de infancia son los años pues primero de descubrimiento, de aprendizaje, donde realmente los sentimientos como que echan raíz. Claro. No sé, los vínculos con la familia, los vínculos con los amigos. Y por ahí creo que alguien también dijo que ya lo que sigue es una repetición de las cosas, pero que realmente bueno, y además que es lo primero, ¿no es cierto? Claro, no hay otro referente. Exacto. Entonces lo otro. Entonces en Fanny y Alexander, que además puede ser una gran producción, una película maravillosa, pues está esa mirada infantil sobre ese mundo de los adultos, el tema de la pérdida del padre, por ejemplo, que es una cosa pues también fuerte para esos niños, y que además yo lo que recuerdo es uno de esos primeros grandes temores que uno como ser humano tiene en la vida, ¿no es cierto? Que es la pérdida de los padres. Claro. Y en la infancia pues claro, estamos tan faltos de protección que ellos lo son todo para nosotros. Y una de las escenas que yo recuerdo, digamos, que está más grabada de esta película, es precisamente luego de la muerte del padre, y es una escena donde la madre está como, creo que camina así como de un lado a otro en una habitación, pero con unos gritos desgarradores que yo recuerdo que en la sala pues a mí me daba como me sacudían. Claro. Impresionante. Pues el truco también de Fanny y Alexander es que es una película sobre niños, y me permite preguntarle a Jorge por su propia infancia, cómo recuerda su infancia y cómo estaba compuesta su familia.
Bueno, pues en realidad fue una infancia más bien normal porque coincidió con un Medellín que en esa época era muy normal. Era un Medellín en el que era difícil como encontrar... Yo siempre he dicho que a mí me tocó la transición de un Medellín en el que no pasaba nada al que luego pasó de todo. Pero era una infancia muy de calle, muy de barrio, pues de cuadra, de amigos de la cuadra. Una familia muy convencional, paisa. Yo era el único hombre entre 3 hermanas. Y el menor además, ¿no? No, el mayor. El mayor. Afortunadamente, creo yo. Ah, bueno. Porque me parece que si hubiera sido el menor, como creo que es el caso de Héctor Abad Faciolince, que creo que él es el menor, pero en mi caso yo era el mayor, pero no dejaba de ser difícil, digamos, ser minoría en una casa donde predominaban las mujeres y digamos, yo a veces llegaba del colegio y entonces encontraba, pues, no sé, mi mamá con otras amigas, mis hermanas podían llegar del colegio con más amigas y sí, mi papá... Un matriarcado. Totalmente, mi papá salía muy temprano a trabajar y llegaba en la noche, entonces por muchas horas, y era más bien pues como un tipo reservado, pues cariñoso pero reservado, entonces era, y las mujeres paisas pues ellas tenían como toda esa esencia de la mujer paisa tremendas y bueno, yo muchas veces les digo que les agradezco, digamos, como esa sensación en las que yo a veces quedaba de aislamiento, de minoría, porque creo que me hicieron un gran lector, Claro. ¿no? De refugiarme en los libros para evitar pues como toda esa horda de mujeres alrededor y yo creo que eso tuvo mucho que ver pues con esa afición a la lectura, porque desde niño sí la tuve. Y bueno, y estudié, había una particularidad, yo estudié en un colegio jesuita en Medellín, el San Ignacio de Loyola, y había una particularidad que a mí era tal vez lo único que me gustaba del colegio, porque a mí nunca me gustó, no porque fuera colegio de jesuita, ningún colegio me hubiera gustado, pero ellos todos los viernes tenían como programa pasar una película, tenían un auditorio grandísimo, una sala de cine grandísima, y todos los viernes pasaban después de clases una película. Entonces a mí me encantaba estar pendiente, digamos, creo que era como a principios de semana, que tenían una cartelera a la entrada del colegio donde ponían el afiche de la película que íbamos a ver. Obviamente, por tratarse de un colegio jesuita, pues casi todas las películas eran de índole bíblico. Yo estuve con jesuitas y me tocaba Hermano Sol, Hermana Luna más o menos cada mes. Exacto. Y eso que era Franco Sefirelli, ¿no? Que ya era otras ligas. Pero, por ejemplo, películas de gladiadores y los cristianos defendiéndose de los ataques en la cristiandad, todas esas cosas. Películas de Semana Santa, como decía yo, eso nos tocaba muchísimo. Sin embargo, cuando estábamos más grandecitos, ya como al final del colegio, había un cineclub. Y ahí sí podíamos ver, ahí vimos Hermano Sol, Hermana Luna. Pero de ese cineclub vamos a hablar más adelante, porque ahora de este clásico de Ingmar Bergman vamos con un clásico del cine de Estados Unidos. El Padrino, en este caso la parte 2 del Padrino, es una película de 1974 dirigida por Francis Ford Coppola, con Al Pacino, con Diane Keaton, con Robert De Niro, Robert Duvall, una playa realmente de estrellas. Escogimos esta segunda parte, pero hubiera perfectamente podido ser la primera. ¿Qué le inspira El Padrino? Bueno, cuando uno va a hablar del Padrino es casi que inevitable caer en lugares comunes, ¿no? Incluso cuando el solo hecho de seleccionarla como una de mis películas favoritas es un lugar común, ¿no? Porque en todas las listas que se hacen de las películas más importantes de la historia del cine, pues casi siempre la está encabezando El Padrino. Sobre todo la 1, la 2 y yo me atrevo incluso a decir que la 3 es muy buena película. Pues yo siempre yo he tratado como de definir el arte, el cine, perdón, como tal vez el arte, primero creo que es el arte más representativo de lo contemporáneo, pues de nuestra época,
¿no es cierto? Porque pues si miramos hacia atrás, no sé, si vamos a la antigua Grecia, pues nos vamos a encontrar con el teatro, algo de música, y yo creo que la evolución, digamos, de la condición humana ha tenido como ciertos artes que han sido más representativos. Está la pintura, pues, en todo el Renacimiento, la escultura, pero yo creo que ya el cine es nuestro arte por excelencia, y además tiene una particularidad, que es un arte que se alimenta de muchísimas otras artes. Las otras, digamos, que son más individuales, como en su forma de hacerse y de representarse, pero el cine se nutre de todo. Es el séptimo arte y es el resumen de los otros 6. Exacto. Entonces yo siempre he dicho que lo vi, pues, digamos, desde la primera vez que vi El Padrino, que como pocas películas recogía casi a la perfección lo mejor de todas las otras artes. Porque es una película, digamos, pues todos creo que incluso donde suena la música del Padrino, ya sabemos que es la música del Padrino, tan clara. Pues mencionaste ahí el elenco de los actores, que es de lo mejor que ha pasado por la actuación en el mundo. La trama, la producción, pues es una cosa de verdad que yo decía, de eso se trata este arte del cine, de recoger lo mejor de todo lo otro, saberlo agrupar, saberlo aglutinar y producir una joya como estas. Sí, impresionante. Volvamos ahora sí al cuento del cineclub. Me imagino que ahí se forjó ese gusto de Jorge por el cine. ¿Qué veían en ese cineclub del colegio? Pues digamos, ahí comenzamos a ver películas ya más cercanas al cinearte. Empezamos a hablar, ya digamos, ya uno hablaba de directores, cosa que digamos en esas otras películas que nos pasaban los viernes, el director era lo de menos, ¿no? Pues no, eran películas comerciales o las que dije ya de cartelera de Semana Santa, pero aquí ya empezábamos a hablar como de ciertos directores. Ahí comienza Bergman, algunas de esas muy primeras de Woody Allen. Bueno, la lista es muy larga, pero además había una cosa que era lo que me fascinaba a mí, digamos, de ese cineclub, y era el cineforo, que llaman claro. Cineforo. Al final, me imagino. Al final, exacto. Entonces veíamos la película y al final ya había una conversación sobre la película, y eso pues ya era algo diferente, porque además era pues como poder compartir con alguien de algo que a uno le gusta muchísimo, y a veces también oír pues cosas que uno de pronto en ese momento no veía en palabras de personas que tenían un mayor conocimiento del cine. Claro. Era también un proceso de aprendizaje de cosas que uno no percibía. Proceso de aprendizaje que más adelante ustedes van a entender en qué terminó ello. Visitamos Suecia, visitamos Estados Unidos y ahora viajamos a Francia sin escalas. Se llama La Noche Americana y es una película de François Truffaut de 1973 con Jacqueline Bisset, con Jean-Pierre Léaud, con el propio François Truffaut actúa. ¿Por qué La Noche Americana y en particular ese título? Yo creo que por Jacqueline Bisset. Yo quedé perdidamente enamorado de ella, un amor platónico, pues no la conocía además. Cuando la vi en esta película, pues quedé enamorado. Pero no, también había una cosa, porque es una película también sobre el cine. Es cine dentro del cine. Es cine dentro de cine. Y ahí ya, pues claro, yo siempre era el espectador, el que veía el resultado final, pero ya en esta película me estaban mostrando cómo se hacía. Y me lo mostraban no en un documental, sino también a través de otra historia. Y pues con todo el toque artístico, el toque dramático de Truffaut, y para mí era fascinante ver como eso, ese juego además de historia dentro de historia que nunca dejó de fascinarme, y que pues de pronto hablaremos de eso un poquito al final, pero que es algo que trabajo un poco en esta última novela que estoy presentando ahora, porque me encanta como ese juego como de cajas chinas, ¿no? Como de que una historia contiene a otra y luego a otra y esa a su vez otra. Ahora en los videojuegos lo llaman huevos de Pascua, como meter el arte dentro del arte. Sí, y eso para mí fue como una cosa fascinante, y por otra cosa,
pues seguramente había otros ejemplos, pero yo no los había visto en el cine, pero era la primera vez que yo veía que se rompía, digamos, como la linealidad de contar una historia para contar otra totalmente distinta. Eso para mí fue como una, digamos que yo creo que ahí comienza como a formarse ese aprendizaje de lo que es una estructura en una historia, ya sea pues para el cine, para la literatura. Eso me acabo de recordarme así que tuve como un recuerdo así rápido. Yo tuve la gran suerte de ser invitado por García Márquez a unos talleres que él dictaba en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba. Y el taller se llamaba Cómo se cuenta un cuento. Y era curioso porque en una escuela de cine el taller se llamaba Cómo se cuenta un cuento. Y lo acabo de recordar porque él decía eso. Él decía, no importa hacia dónde va la historia, si va para el cine, para la televisión, para el teatro, para un libro. Lo importante es que sea una historia sólida, que se pueda contar. Entonces, eso yo creo que esta película fue como el comienzo de eso, del aprendizaje de que no importa hacia dónde va la historia, pues para qué arte, lo importante es que sea una historia sólida. A partir del cineclub que mencionaba Jorge y a partir de las primeras experiencias se fue generando un gusto por el cine más elaborado y coincide quizás con sus primeros estudios universitarios, pese a que no fueron ni en cine ni en literatura. ¿Qué estudió en la universidad? No, yo salí muy despistado del colegio, la verdad. Fue también una época, yo no sé, que no nos orientaban mucho. Mis mejores amigos se metieron a estudiar ingeniería y yo no quería como separarme de ellos, entonces me fui detrás. Al primer semestre me botaron, perdí creo que casi todas las materias. Y luego ya sí, pues como que en la casa me dijeron, bueno, póngase serio, que si no sirve para los números, no sirve para las matemáticas, pues a ver qué. Entonces ahí es cuando comienzo a explorar hacia dónde voy. Y ahí, claro, el cine era algo que me fascinaba, quería contar historias, y ahí es donde empiezo como a hacer pues como a apostarle un poco, a ver hacia dónde voy. Comienzo a averiguar pues, por muchos lados. Y encuentro hay una escuela que me llamó mucho la atención, me llamaba mucho la atención en Londres, porque también había otro amigo ahí que estaba terminando los estudios. El problema era que esa escuela era una escuela como de posgrado, no te recibían si no habías hecho unos estudios previos de cualquier cosa. Podía creo que ser medicina, pero tenías que haberlos tenido, pero había una exigencia de unos estudios anteriores. Entonces yo lo que hice en Medellín fue, encontré una carrera de 3 años que era publicidad, corta, y le dije, me voy con esto, pero siempre pensando en que ya estaba preparando algo para la escuela de cine. De hecho, fue curioso porque yo en publicidad me gradué con una tesis que no tenía nada que ver con publicidad, pero afortunadamente me lo permitieron, porque yo hice como un documental sobre el centro de Medellín. Esa fue como mi tesis de grado de publicidad. Pues, además porque me interesaba muchísimo, porque el centro de Medellín pues, es un lugar que sufrió muchísimas transformaciones y se fue borrando, ¿no es cierto? Era un centro bellísimo, una ciudad bellísima, y se fue borrando para construir otra ciudad mucho más moderna, pero que realmente no aportó mucho, digamos, como a la misma historia de la ciudad. Pues para irnos entonces a Londres con Jorge, vamos ahora con un director justamente británico con el siguiente título. La soga es una película de 1948 dirigida por Alfred Hitchcock, uno de los maestros del cine, con uno de sus actores fetiches, James Stewart, John Dole y Farley Granger. Aterrizamos en Londres porque creo que fue allá donde vio La soga, ¿verdad? Sí, allá fui ya como estudiante era muy común entrar en ciclos de directores o ciclos temáticos. De lo que más me gustaba a mí, digamos, de estos estudios de cine era la primera clase, que consistía en ver una película. Todos los días veíamos una película. A las 10 de la mañana entrábamos con un café y veíamos una película casi siempre por ciclos. Y por supuesto, pues, si uno está estudiando cine, Hitchcock es un
un tema, un director obligado. Y hay muchas películas fascinantes de este director, pues son muchísimas. Esta en particular a mí me encantaba y me llamaba mucho la atención es una película incluso muy teatral y porque creo que viene de una obra de teatro y la puesta en escena es muy teatral. Y ahí hay unos recursos que utiliza Hitchcock que hoy en día se hacen muchísimo, pero pues con la truculencia del computador y los efectos especiales. Pero en esta película fueron muy famosos los planos secuencias larguísimos. Había tomas, digamos, de 10 minutos seguidas, sin un corte, y como digo yo, sin ningún efecto especial. Entiendo que esta película, digamos, lo que más trabajo le costó fue las largas sesiones de ensayos, porque claro, apenas decía acción, no se podía equivocar para tratar de sacar la escena en 10 cortes. Sin cortes. Claro, buenísimo. Exacto. Entonces, eso para uno, digamos, ver ese recurso usado de una manera pues casi a la perfección, bien usada, pues era toda una clase, toda una enseñanza. Más allá, digamos, de la trama que tiene la historia, que también es fascinante, porque yo hace mucho no la veo, pero entiendo que es una reunión de amigos y antes de la reunión hubo un altercado, una cosa, y uno o dos matan a uno de ellos y lo meten como en un baúl, pero no alcanzan a sacarlo. Y los amigos empiezan a llegar a la reunión y el espectador sabe que ahí hay un cadáver. Pero ellos no. Ellos no, los que van llegando no. Es una película muy icónica y además que luego, digamos ahora con estas cuestiones de género, también salió el tema de que era una película muy de temática gay. Parece que muchos de los actores que participaron ahí después o eran gays o más tarde se descubrió que eran gays. Y sí, era una historia como de conflicto entre hombres. Y entiendo que la razón de la muerte del amigo también tenía que ver con eso. Tengo curiosidad, ¿cómo era la vida en el London International Film School? ¿Qué aprendió? Porque me imagino que parte de eso también le sirvió para la literatura. Pues, a ver, pasaron muchas cosas. Primero, pues, la vida en una ciudad como Londres, que tiene sus altibajos, ¿no? Es una ciudad fascinante, bonita, agradable, llena de cultura, pero una ciudad también muy difícil en muchos aspectos. Una ciudad, digamos, hosca, fría, no solamente por el clima, sino porque la gente también se acostumbra pues ya como un poco como a cumplir con sus rutinas a diario, sin importarle mucho lo que pasa a su alrededor, quiénes van a su lado. La escuela era una escuela buena, pero era un edificio viejo, frío. Teníamos una sala de cine pues pequeña donde íbamos todos, los asientos estaban muy deteriorados, pero digamos siempre salían con la excusa de que era mejor invertir el dinero en material para filmar, para trabajar, que en reparar unas sillas o pintar el edificio. Era una escuela muy práctica, que eso me interesaba mucho, porque estaba dividida en trimestres, había 3 trimestres en el año y cada trimestre iba alrededor de un proyecto que hacíamos en equipo, muy práctica, y en cada trimestre había un uso diferente de equipos y la idea también era que uno como estudiante se fogueara por distintas áreas de la realización de cine. Entonces yo podía hacer en un proyecto, no sé, hacer fotografía, en otro hacía sonido, diseño de arte, producción, diseño de arte, montaje, dirección. Hasta actor me tocó hacer una vez. ¿Ah, sí? Sí, pues en una película muda, afortunadamente. Pero nada, era una esposa que me enterraba, una mujer que me enterraba un puñal y me mataba. No era tan complicado. Pero es eso y ver cine. Digamos que no había muchas clases teóricas, sí teníamos como asesores para diferentes áreas, digamos, y la idea también en el segundo año era que cada uno fuera ya como perfilándose, claro, buscando el camino en el que quisiera dedicarse. Pues ese proceso lo vamos a ver ahora. Una curiosidad final, allá también estudiaron otros colombianos. Allá entiendo que pasó Sergio Cabrera un tiempo, pues unos años antes.
Había otro colombiano que estaba en el mismo año conmigo, Andrés Birman, que creo que está trabajando ahora en producción de televisión. Y había un hijo de Álvaro Mutis, pero en este momento se me escapa el nombre. Pero él estaba un poco antes. Un hermano de Piedad Bonet, la escritora, también él sigue trabajando en Londres en producción de cine. Producción de cine. Bueno, pues de esta academia vamos ahora con un título que dirigió un cineasta que no aprendió en la academia. La Ley del Deseo fue una escandalosa película en 1987 que tiene toda la impronta de su director Pedro Almodóvar, con Eusebio Poncela, con Carmen Maura y con un jovencísimo Antonio Banderas. Yo recuerdo cuando llegó aquí al Festival de Cine de Bogotá que eso fue un escándalo, pero igual se ganó todos los premios, lo cual me lleva entonces al regreso. Hablemos un poco de Almodóvar. ¿Qué significó ese soplo de aire fresco de Almodóvar? Pues ya lo dijiste, yo creo que Almodóvar fue un soplo de aire fresco para el cine y sobre todo para el cine hablado en español, ¿no? El cine en España pues estaba, no sé, yo a veces lo veía un poco como gris, dramático, pues bueno, ni hablar del cine de la época franquista, que era un cine soso. Luego vino también pues un poco como la respuesta a esa represión franquista. La movida española, claro. Y luego, sí, sale la movida española, sale Almodóvar y nos presenta pues un cine lleno de irreverencia, lleno de unas mezclas muy extrañas. Y lo que me llamaba la atención en esta película pues era, por ejemplo, ver unas escenas de sexo homosexual explícito, sí. Y musicalizadas por el trío Los Panchos, por ejemplo. Encadenados, me acuerdo. Sí, exacto. Entonces eran esas cosas que uno pues le hacen. Yo abría los ojos no escandalizado, sino por ver posibilidades de contar una historia, de contarlas en el cine. Y el color. Color, el exceso de color. Hay sobreactuación, porque realmente son cosas. Almodóvar ha sido siempre exagerado, y exagerado en todo. Creo que con el tiempo ha venido de pronto como un poco puliéndose, pero esas primeras sobre todo, La Ley del Deseo, Lucy, Pepi Bom y otras chicas del montón, Entre tinieblas, sí. Todo eso era bastante exagerado, pero era un divertimento y de pronto, digamos, con todo este cine que vi yo, toda esa formación con profesores ingleses, encontrarse uno con el cine de Almodóvar era, no sé, era una sacudida. Qué bueno. Era maravilloso. Y es un director del que yo sí he estado siempre muy atento a cada producción que hace, creo que las he visto todas. Pues yo creo que sí, es un director que tiene como sus altibajos, no todas son, hay unas mejores que otras, de todas maneras yo creo que todas tienen su encanto, su toque, y tiene esa particularidad que no es fácil de lograr, y es conseguir que eso pues es un estilo. Sin duda. ¿No es cierto? Que uno sabe que es Almodóvar. Uno sabe que es Almodóvar, y eso yo creo que se cuentan los directores que tienen, digamos, esa virtud de un estilo de casi que ver la película sin saber de quién es y uno ya saber quién fue el que la hizo. La mención al Festival de Cine de Bogotá no fue gratuita, porque es que luego del episodio de Londres, Jorge aterriza en Bogotá. ¿A qué se dedicó aquí en Bogotá cuando volvió? Pues no había mucho para hacer en esa época. El cine estaba todavía, era complicado, era la época de Focine, que sí, bueno, si es complicado ahora, antes lo era mucho más. Vengo a buscar como trabajo, a buscar qué hacer. Casi todo, pues lo primero que me doy cuenta es pues, que casi toda la gente que había estudiado esto o que le gustaba el cine, tenía el trabajo que encontraba era en la televisión. Y yo comencé a trabajar como asistente de dirección de Jorge Alitriana para televisión en unos proyectos que a mí incluso esos me gustaban, pero yo ya estaban como en la fase final, se llamaba El Cuento del Domingo. Claro, claro. Y me gustaba mucho porque eran historias que muchas de ellas provenían de la literatura, sí. Y las adaptaban a la televisión. Entonces era como una mirada diferente, eran historias de, no sé, 4, 5, 6 horas, no eran muy largas,
pero ya estaba, digamos, que en su fase final. Pero hay una cosa, Julio César, que yo creo que es importante aclarar, porque cuando yo regreso, yo ya vengo con la literatura en la cabeza. Yo comencé en esta escuela de cine de Londres, como les conté, pues uno tenía que dedicarse como a diferentes áreas, y yo quería contar mis propias historias en la escuela, sobre todo en el último año. Entonces, pues yo quería escribir mis pequeños cortometrajes, y lo hice, pero siempre teníamos muchas limitaciones, Claro. que es que no, la historia no puede salir, no, la historia tiene que contarse en un estudio porque no podemos Grabar exteriores. grabar exteriores, o que tiene que ser voz en off porque no vamos a tener sonido directo, cosas así. Sin embargo, había historias que comenzaba a escribirlas y yo violaba un poco como esa imposición que me hacían, y seguía escribiéndolas. Sabía que no iban para el cortometraje, pero iban para una carpeta, que fueron como unos primeros cuentos que nunca publiqué, que no sé dónde están, pero que fueron, digamos, como la semilla. Y lo otro era que descubrí algo. Bueno, primero descubrí una obviedad, y era que yo fui a Londres a contar historias pues con una cámara, pero descubrí una obviedad, y era que también podía contarlas a través de la palabra escrita. Yo creo que lo único que tenía, tal vez, era que tenía miedo. Tenía un antecedente fundamental para poder contarlas por escrito, que era ser un buen lector. Y entonces yo creo que ya cuando hacia el final yo ya venía con la idea de girar hacia a la escritura literaria. Y también otro de los descubrimientos que tuve allá era que hacer cine cansaba mucho. Cansaba físicamente, agotaba, y era complicado manejar equipos y manejar actores, y por lo menos yo he sido de un temperamento muy sedentario, calmado, y que me llegue una actriz llorando no por el papel, sino por, no sé, por cualquier cosa que le haya pasado en la casa. Yo no era como ni el mejor psiquiatra, ni el mejor consejero. Entonces, no sé, le fui encontrando mucho más el gusto a esas horas que pasaba escribiendo la historia que haciéndola con la cámara. Bueno, pues esa vocación de escritor la podemos ilustrar con el siguiente título que seguramente ustedes van a reconocer. Rosario Tijeras como película fue estrenada en el año 2005, dirigida por Emilio Maillé, con Flora Martínez, con Max Ugalde, con Manolo Cardona y obviamente escrita por Jorge Franco. Yo ya lo había hecho esto en una entrevista que tuvimos. El guión no es mío. El guión no es de... Sí. Bueno, de eso vamos a hablar ahorita. Pero yo sí recurro a un recurso que utilicé alguna vez en una entrevista, que le dice, pero es que para mí es inevitable leer la primera frase de Rosario Tijeras porque es una novela en sí misma. La primera frase es: como a Rosario le pegaron un tiro a quemarropa, mientras le daban un beso confundió el dolor del amor con el de la muerte. Si eso no es una película en sí misma, ustedes me dirán. ¿Qué significa Rosario Tijeras para Jorge Franco? No, pues creo que lo significa casi todo, ¿no? Fue, digamos, como el punto de quiebre mío como escritor, en ese momento que muchos escritores soñamos, que es como romper el cascarón del anonimato y pasar a que nos lean. Yo siempre he dicho que el escritor que diga que no le importa si lo leen o no lo leen miente. Creo que escribimos para que nos lean. No, me parecería muy triste como el hecho de que, y no digo que nos lean, no sé, millones o miles, no, nos pueden leer, no sé, 10, 20, eso no importa, lo importante es que nos lean, pero porque es que en sí un libro, una historia para un libro, es una historia para compartir, ¿no? Y que el lector termine de armarla, termine de formarla y participe en ella con su imaginación. Entonces sería muy triste como que eso quedara en uno solo. Pues sí, fue un momento que me partió la vida en dos, sobre todo como persona, pues digo, no, porque a partir de ahí cambia la vida, pues ya tengo que comenzar a acompañar esa historia por muchos lugares, porque comienza a ser publicada en otros países, comienza a ser traducida, comienza el coqueteo de productores de televisión, de cine, para contar la historia.
tardó un tiempo, no mucho, pero sí tardó, digamos. Sobre todo pasó una cosa muy curiosa que fue una anécdota una cosa que yo me enteré luego, y era que se había regado un rumor de que los derechos del libro estaban comprometidos con una productora argentina que yo ni conocía. Y lo supe por accidente, y cuando esa persona que me preguntó, que era una amiga mexicana guionista, me dijo, ¿están libres? Al otro día llamó a un productor que se llama Matías Serenberg, mexicano, le dijo, ¿están libres? Y al otro día almorcé con Matías y ya estábamos hablando de la película. ¿Cómo fue el proceso del guión justamente y sobre todo esa historia del casting? Porque pues es claro que después se hizo muy difícil concebir a Rosario Tijeras más allá de Flora Martínez. Sí, bueno, yo conocí a Matías Serenberg, el productor, y él me dijo, tengo un gran amigo que es director, pero ha hecho casi siempre documentales. Él es mexicano, pero se formó en Francia. De hecho, está viviendo en París. Se llama Emilio Maillet. Quiero que lo conozcas. Él me mandó este libro a mí. Emilio me lo mandó, le dijo a Matías, y yo lo leí. Queremos hacer este proyecto. Pero él me dijo, pues tengo un equipo de producción con el que ya he trabajado antes, tengo un guionista con el que ya he trabajado antes, que se llama Marcelo Figueiras. Había hecho una película que yo incluso la había visto, que me pareció, me gustó, basada también en un libro de Ricardo Piglia, Plata Quemada. Con Darín. Con Darín. Y bueno, me dijo, queremos comenzar a echar a andar esto lo más pronto posible. En un momento, al principio me dijeron que la película la iban a hacer en México. La verdad, yo no le vi ningún problema mientras se mantuviera el alma de la historia. Es decir, yo siempre he creído que Rosario Tijeras es una historia de amor. Más allá de si toca el tema narco, toca el tema de sicarios, pero es una historia de amor. Entonces yo dije, mientras se conserve una historia de amor, no me importa si es en México, o como Emilio Maillet, el director en un momento dado tenía un patrocinio de rusos y dijo que la podían hacer en Moscú. Yo dije, tampoco no veo problema, porque creo que allí también ocurren los mismos fenómenos. Hay mafias, hay discriminación, hay violencia, hay pandillas. Entonces, pues, pero bueno, entró un colombiano ahí como en el equipo de producción, dijo, vamos a Medellín, quiero que conozcan Medellín. Los trajo a todos, al mismo guionista argentino, y apenas estaban comenzando a bajar así del aeropuerto hacia la ciudad, dijeron, hay que hacerla acá. El guionista era argentino, estuvo en Medellín, entonces ellos me pidieron el favor de que, para que él trabajara con total libertad el guión, que yo simplemente colombianizara los diálogos para no ponerlo a él en ese trabajo, pues que además no tenía por qué saberlo. Entonces el trabajo mío fue colombianizar los diálogos que hacía Marcelo, y luego Emilio me pidió que escribiera 2 escenas que no las había escrito Marcelo. Yo las escribí y solo utilizó una. Eso es una discusión amistosa que hemos tenido siempre él y yo, que ya quedamos muy buenos amigos, porque yo insisto que esa escena sí le hacía falta a la película. Él dice que no. Nadie me está viendo cuál era. No, yo creo, es que, a ver, es que, y esto bueno, esto es un tema que da como para otras 3 horas, es el tema de la adaptación, ¿no? Son 2 lenguajes completamente diferentes. En Rosario Tijeras, yo sentí que no había necesidad de contar quién mató a Rosario. Y creo que, para quienes no lo han leído, creo que tampoco estoy dañando la historia, porque desde el principio se insinúa pues que está gravemente herida. Y yo no vi necesidad nunca de ponerle una cara al asesino de Rosario. Murió en su ley. Murió cuando le estaban, como dices ahí, en un primer párrafo, que además dijiste que era muy cinematográfico, pero que no está en la película, y fue imposible traducirlo al cine, a no ser que fuera una voz en off que no queríamos usar. Pero decir, como a Rosario le pegaron un tiro a quemarropa, ese confundió el dolor del amor con el de la muerte, era complicado. Pero me perdí en lo que... La escena que no se hizo. La escena que no se hizo. Entonces ellos me dijeron, no, y es cierto, el asesino en el cine tiene que tener una cara. Tenemos que saber quién es. Entonces yo lo que quería era como justificar en una escena por qué su antiguo novio quería matarla, o la mató finalmente, ¿no?
Entonces, esa es la escena era una escenita donde yo planteaba, no sé, no recuerdo muy bien, pero era como un poco de que él se sentía un poco más humillado, más separado, más despreciado, y le generaba un poco más odio para llegar a matarla. Claro. Esta novela ganó el premio Hammett International de novela y una beca nacional de novela de cultura, pero Jorge ya había ganado antes un premio, que es el premio Pedro Gómez Valderrama con una colección de cuentos. ¿En qué cambia la carrera de un escritor cuando es reconocido tan temprano? Bueno, yo creo que para lo que realmente sirve un premio, y eso lo recuerdo de un taller que tomé yo con Manuel Mejía Vallejo en Medellín. Manuel había ganado el premio Nadal, un premio en España importante, el premio Rómulo Gallegos, y él decía, los premios dicen mucho y no dicen nada. Yo en ese momento como que no entendía bien lo que quería decir con eso. No tanto con estos digamos, fueron premios que me ayudaron como a darme confianza. Y yo creo que ese es como el sentido personal de un premio. Digamos que hay otras cosas, digamos como el premio Alfaguara, por ejemplo, que pues ya hace que la obra se divulgue mucho más, que sea más traducida, más conocida, más lectores. Pero realmente el sentido personal de un premio es la confianza que uno adquiere, como que uno dice, listo, creo que voy bien, creo que hay que seguir dándole. Digamos, el premio Gómez Valderrama era un premio pues, pequeño, era nacional, pero ya no existe. Pero si yo lo gané pues, con mi primer libro, entonces yo digo, bueno, vale la pena seguir adelante. Porque uno en esto, pues sobre todo al comienzo, uno está lleno de dudas, ¿no? ¿Voy a servir o no voy a servir para este oficio? ¿Voy a aguantar en este oficio? Y el premio es un espaldarazo, es una cosa que dice, sí puedo seguir adelante. Bueno, pues avancemos entonces con una película que es protagonizada por una actriz que perfectamente pudo haber sido Rosario Tijeras. Betty Blue es una película inolvidable para nuestra generación, estrenada en 1986, dirigida por Jean-Jacques Veny, que se murió el año pasado, con Béatrice Dalle y Jean-Hugues Anglade. ¿Exagero si digo que Béatrice Dalle hubiera podido ser una magnífica Rosario Tijeras? La miraba ahí y pienso que Flora Martínez hubiera sido una muy buena Betty Blue. Tal cual. Tienen mucho aire. Sí, no, sí, podría hacerlo perfectamente. Eso fue como una asociación a la que llegué muchos años después, digamos, de la importancia de esta película para mí. Yo creo que tiene mucho que ver, más allá también de la belleza de ella y que creo que fue otro amor platónico, porque también tenía su afiche gigante, que creo que también era parte de tu colección. Preside nuestra sala, varios de los que están aquí presentes. Pero digamos, es una película que me muestra una temática que a mí me ha gustado desde siempre, que incluso practiqué en algunos momentos de mi vida y que me causó muchos dolores y muchas tristezas, que son los amores contrariados, los amores difíciles. Esas historias me apasionaron a mí, yo creo que desde siempre, desde las mismas telenovelas que veía de niño, ¿no? Tengo el primer referente, digamos, de mi cercanía con Shakespeare, que fue Romeo y Julieta, ¿no? Los amores que no se realizan. Y este es un amor loco, loquísimo, un amor destructivo. Esa es como la simiente de muchas de mis historias, yo creo, muy inconsciente. Creo, pues, digamos, no hay un vínculo directo con la película, pero sí como que eso vino como a echarle gasolina a este juego que tenía yo adentro, de vivir, de sentir, de querer, de desear, de desear contar también esos amores contrariados. El personaje de Betty Blue es mucho más fuerte que su pareja, que es escritor, lo cual me lleva, parece una metáfora de sus personajes femeninos que son extremadamente fuertes, en Paraíso Travel, en Santa Suerte y en otras historias. De pronto ahí tuvo que ver el matriarcado que vivió en su casa, o de dónde nace esa habilidad para escribir personajes femeninos tan fuertes. Sí, yo no sé, yo creo que sí se me facilita, y además me genera muchísimo placer contar personajes femeninos y meterme en el mundo femenino, y yo creo que sí tiene mucho que ver con ese entorno familiar de niño,
en el que primero estaba lleno de historias. Cada mujer que llegaba a la casa contaba una historia, o mis hermanas contaban sus historias, y además con una cosa que también es muy, muy, muy de la cultura, ¿no? Es contarlas con mucha... eran muy histriónicas, ¿no es cierto? Al contarlas, yo creo que la mujer de alguna manera, cuando va a contar una historia, la cuenta con mucho más detalles, más, recrea mejor la historia al contarla. Eso es una cosa, digamos, que no mencioné ahora, por ejemplo, del gusto por el cine de Almodóvar. Era también esa magia que maneja él con los personajes femeninos, es esa confianza que se tiene él para contarlos. Y una vez le oí que es algo que me sucedía a mí, y se lo oí a él. Él decía que él, cuando había un corrillo de mujeres, él mismo se acercaba a parar oreja, porque él sentía que ahí había muchas historias, y mejor contadas que como podemos contarlas los hombres. Él trabajó en Telefónica y escuchaba las conversaciones ajenas. Exacto. Y ya digamos, cuando ya me convertí como en contador de historias, sí vi muy claramente que digamos, en la vida de una mujer, en la historia de una mujer, hay muchos más obstáculos, muchos más vericuetos que en la vida de un hombre. Y en esos vericuetos, en esos obstáculos, ahí es donde se dan las historias, claro. Ahí es donde surgen. Claro. Entonces también eso me siento que regalan más historia el mundo femenino que el masculino. Avancemos entonces con una siguiente película que es realmente una belleza que ambos veneramos con el siguiente título. El baile es una belleza de película de 1983 que cuenta toda la historia de un siglo de Francia sin pronunciar una sola palabra, dirigida por Ettore Scola, con Etienne Guichard, Regis Bouguet y Francesco de Rosa. ¿Por qué le gusta el baile? No, pues creo que por lo mismo que dijiste, contar una historia de muchas generaciones sin decir una sola palabra, solamente con el baile y el cambio de música, pues, y que te mantenga así atento, sin parpadear, eso para mí era una genialidad, y lo sigue siendo. Creo que repetir esa hazaña es difícil, y de una manera tan bella, pues ya la cinematografía, cómo evolucionan los personajes, cómo van cambiando, cómo cambia el baile, cómo cambia la música, todo va cambiando, y todo queda clarísimamente contado, además, que no queda una duda en lo que va pasando. Es una magia, porque es que ni siquiera el cine mudo, porque es que el cine mudo se ayudaba de letreros a veces, ¿no? Aquí ni siquiera recurre a eso. Entonces, cuando yo vi esto, dije, este director es un genio. Ettore Scola es un genio. Ettore Scola. Era un genio. Es una paradoja que no se hable siendo Jorge un hombre de palabras. Quiero hablar un poquito de su relación con otro hombre de palabras llamado Gabriel García Márquez. Usted quiso filmar un cuento cuando estaba en Londres de él y luego terminó siendo amigo de Gao. Pues les comenté que hacia el último año pues ya enfilábamos como hacia lo que queríamos hacer en la escuela de cine. Yo quería, ya lo dije, contar mis historias, y en algún momento dije, pues qué rico pues poder adaptar un cuento y hacerlo. Fui gran admirador pues, de García Márquez desde siempre, desde que lo conocí como lector, y había un cuento en particular que me encantaba que se llama La viuda de Montiel, y se prestaba muchísimo para lo que nos pedían en la escuela para hacer en ese trimestre, porque lo podía hacer en un estudio, porque podía poner, había una voz en off y perfectamente podía tomar fragmentos del cuento para ponerlos en voz en off. Escribí la adaptación. La escribí en inglés porque me lo exigen así, y tenía que ir donde un asesor de guión de la escuela. Lo trabajamos, a él le gustaba muchísimo, y cuando terminamos me dice, bueno, y el permiso. Ese pequeño detalle. Ese pequeño detalle. Y como, yo no en esa época, yo que iba a saber, dije, ¿cómo es? Me dijo, no, esto es una adaptación, necesitamos una autorización del autor para poder hacerlo. Pero es que yo dije, esto es una escuela, no es cine comercial. Y yo, no importa, es un requisito de la escuela, porque además, no sé, era una de las condiciones, que era una organización sin ánimo de lucro, una cosa así, tenía que responder a esa
a ese reglamento. Ingenuamente busco agencia Carmen Balcells en Barcelona, hago una carta, creo que no sé cuántas veces la habré escrito, revisándola, pidiendo pues que me cedieran el permiso para adaptar este cuento en un cortometraje. Aclaraba mucho que era para una escuela, era un proyecto de estudio, que no iba a tener no me iba a lucrar con ese cuento. Pues nada, pasaban los días, no podía darme el lujo de esperar mucho tiempo porque el proyecto tenía que avanzar. Nunca me respondieron como era lógico. ¿Y Gabo nunca supo? A Gabo, después ya cuando compartí con él en la Escuela de Cine de San Antonio, le conté la anécdota y soltó la carcajada. Y me dijo, hombre, ¿y por qué no me escribiste a mí directamente? Y yo le dije, maestro, porque no tenía su dirección. Me dijo, pero es muy sencillo. En un sobre pones Gabriel García Márquez, cualquier lugar del mundo. Refleja un poco, refleja un poco la personalidad de García Márquez, pero bueno, yo lo conservo, lo tengo como una anécdota muy bonita. Gabo alguna vez dijo que Jorge sería uno de esos escritores a los cuales les gustaría entregarle la posta. ¿Es una responsabilidad grande cargar ese testigo, como se dice en el atletismo? Sí, pues bueno, es una historia también un poquito más larga, pero recuerdo que estábamos en esa misma época, porque fue además la época como que estuve más cercano a él, porque no solamente dictábamos el taller juntos en las mañanas, sino que a la vez, no siempre, pero en las tardes dice vámonos para tal parte y estaba ya uno de los fundadores de esa escuela, también era un director de cine, no sé si te suena, Fernando Birri. Claro, por supuesto. Él hizo una de las adaptaciones, también adaptó un cuento de Gabo, que era un señor muy viejo con unas alas enormes, y en la que el mismo Birri actúa. El viejo con las alas enormes es Birri. Él es un director argentino. Y entonces habíamos salido como de almorzar o algo, y así me presentó con Fernando Birri, pero yo la verdad como que no, yo no sé, yo me aturdí, no sé qué me pasó, y Birri me dio un codazo, me dijo, hombre, está hablando de vos. Y yo me puse coloradísimo. Y bueno, lo más dramático era que el internet, creo que sigue limitado, pero en esa época el internet era limitadísimo en esa escuela de cine y yo con ganas de contárselo a todo el mundo. Claro, imagínate. Me pasó un poco como, ¿quién fue el torero este que se pasó una noche con Ava Gardner? Sí. Y al otro día salió del cuarto, ¿a dónde vas? Dijo, a contárselo a todo el mundo, Claro, porque pues, se claro. había acostado con Ava Gardner. Era Dominguín, creo. Sí. Pero bueno, me dio mucho tiempo como de asimilarlo antes de que la frase se hiciera pública. Pasaron como 2 años. Porque ellos me dijeron, mi agente me dijo, esto hay que pedir la autorización de Gabo. Y yo le dije, no, yo no lo voy a hacer. Me muero de la pena y ya con esto es para mí ese regalo y yo no quiero molestarlo más. Y me dijo, no, yo me encargo, pero se demoró 2 años en lograrlo. Entonces ya en ese tiempo me dio tiempo de saborearla, gozármela y también como de dejarla, yo digo que la tengo ahí como un trofeo de esos que uno se gana de niño en el equipo de fútbol, la tengo ahí, paso, la miro, la recuerdo, pero Ya está. ya está. Bueno, pues la siguiente cinta, el siguiente título introduce un capítulo personal muy importante en la vida de Jorge Franco. Aftersun es una película del año 2022 dirigida por Charlotte Wells con Paul Mescal, con Frankie Corio y Celia Robinson Hall. Narra la historia de un padre y su hija y su relación tan fuerte. Digo que es perfecta para introducir este capítulo porque yo voy a contarles aquí una historia personal. Estuvimos encerrados en un hotel en el año 2009 con Jorge y básicamente todo el fin de semana habló de Valeria. ¿Qué cambió su vida con la llegada de Valeria y quién es Valeria? Pues Valeria es mi hija, mi única hija. Si dije que Rosario Tijeras había cambiado mi vida y que el premio Alfaguara había cambiado mi vida, pues Valeria sí fue el revolcón total, ¿no? Ya es asumir la paternidad con todo lo que eso conlleva y con un agravante que siempre he dicho, y por lo menos en mi caso, que no he podido, hasta el momento han pasado 17 años, no he encontrado las palabras para definir esas emociones, esos momentos. Es algo que simplemente se da, que tal vez me brillan los ojos cuando hablo, pero que no puedo contar más. Que
ha sido una cosa maravillosa para mi vida, que incluso pues también fue el motor para muchas cosas en mi carrera como escritor. Libros incluso. El mundo de afuera, que fue con el libro con el que yo gané el premio Alfaguara, es un libro que yo creo que habría sido muy diferente si no estuviera en la condición de la paternidad. Porque, claro, aparece mi hija y de pronto entonces vuelvo yo como hecho hacia atrás y comienzo como a recuperar esa literatura de la infancia, los cuentos infantiles, las princesas, los animales fabulosos, los castillos. Y recuerdo que por allá en Medellín, cuando yo era niño, yo era vecino de una especie de princesa, una princesa criolla, que vivía en un castillo, literal un castillo, que vivía encerrada en ese castillo y que murió muy joven y que luego su padre fue asesinado en un secuestro, de uno de los primeros secuestros que se dieron en Medellín. Esa es una historia que yo la venía cargando en la cabeza durante años, desde niño, cuando oí los disparos un domingo en el castillo, pues que era cerca de mi casa, y que rápidamente bajó el rumor y que decían secuestraron a don Diego Echavarría, que fue el personaje que se habían llevado. Entonces, como el volver a descubrir ese mundo fabuloso de la literatura infantil me permitió abordar esta historia desde el punto de vista de la niña, de la princesa, pero también contando, este libro tiene una línea narrativa que entra en la fábula y hay animales extraños, hay unos conejos que se llaman almirajes, que tienen un cuerno y que ella se mete a un bosque y habla con ellos y le hacen peinados extraños, y me sirvió de contrapeso esa línea para contar esa historia violenta que fue real del secuestro de este personaje. Pues bueno, con Valeria y por Valeria viajamos ahora a Estados Unidos con la siguiente película. Manhattan es otra de las joyas de Woody Allen, estrenada en 1979, dirigida evidentemente por él y protagonizada por él, junto a Diane Keaton, Mariel Hemingway, hasta Meryl Streep actúa ahí. ¿Qué le inspira el cine de Woody Allen? No, pues todo. Este es otro de los escritores pues, que también no hay que mirar mucho para una imagen, algún fragmento de una película para saber que es Woody Allen. Tiene su estilo. Hay algo que me fascina en él, que yo creo que muy pocos directores en el mundo pueden darse ese lujo, y es hacer lo que le da realmente la gana en el cine. Puede contar una historia como la quiera contar, en el lugar que la quiera contar. Él, por supuesto, pues prefiere su Nueva York. Sí, es un narrador, porque ya digamos, y fue uno de esos directores, y me enredé aquí con autores, porque es de los pocos directores a los que yo he buscado sus guiones, sus libros, para leerlos, porque realmente la forma como narra sus historias, como narra sus películas, esa cotidianidad, esas cosas aparentemente simples, con una cosa que yo no sé cómo le funciona, y es que él se repite a sí mismo en muchísimas películas. No, pues varía en muy pocas cosas. A veces varía en el nombre, que casi siempre es un nombre judío. Sí. Varía en el oficio, que a veces, no sé, o psiquiatra o ginecólogo, o cosas que él se busca, pero la forma de actuar y de hablar es casi la misma, y le funciona y le sale. A mí eso me parece pues también una cosa muy única. Admirable. La referencia a que por Valeria viajamos a Estados Unidos no es gratuita, porque en efecto eso ocurrió en la vida de Jorge. ¿Por qué terminó viviendo en Washington? Sí, por mi hija. Mi hija tiene un talento grandísimo para el ballet clásico. Estudió aquí en Bogotá desde muy niña en la Academia Ana Pavlova, pero los mismos directores de la academia, cuando tenía como unos 12, 13 años, nos dijeron pues a la mamá y a mí, sáquenla, llévenla a buscar horizontes nuevos, otro nivel, digamos, de formación, porque tiene un talento de verdad muy grande. Entonces comenzamos la búsqueda y
eso en el año 2020. A comienzos de años hice unas audiciones en algunas escuelas de ballet en los Estados Unidos y la recibieron con una beca en una academia en Washington, se llamaba el Kirov Academy. Pues tenía 14 años recién cumplidos y pues no nos íbamos a separar de ella. Yo no me iba a separar de ella, lo tenía muy claro y estaba muy pequeña y dijimos nada. Y por suerte mi oficio pues me permite nada, agarrar un computador y escribir desde cualquier parte. Entonces desde el 2020 nos salimos en plena pandemia en un vuelo humanitario hacia Washington pues ayudarle como a que realice ese sueño de convertirse en una bailarina de ballet. Lo está logrando. Hoy en día está becada por el Ballet de Boston. Haciendo carrera, pues la difícil carrera de convertirse en bailarina profesional de ballet con toda la pasión que siente por ese arte y con todas las dificultades que tiene que superar, porque nos faltó meter una película sobre ballet, El Cisne Negro o alguna cosa así, porque todo lo que uno ve en las series de televisión, en las películas sobre las dificultades del ballet es tal cual. Eso es lo que pasa, así es. Problemas de agresiones, de violencia, de problemas alimenticios, problemas de salud, problemas mentales, miles de cosas. Entonces, por eso estamos siempre con ella, no solamente acompañándola, sino también pues tratando de apoyarla y de que esté sólida y de que esté bien. Claro, pues aquí salen miles de preguntas para Jorge, pero ya el tiempo nos apremia, así que vamos a cerrar el cine y yo con el último título, que es una película muy significativa. Magnolia es una película de 1999 dirigida por Paul Thomas Anderson, con Tom Cruise, con Julianne Moore, Jason Robards, Bill Macy, un reparto realmente estelar. ¿Por qué escogió Magnolia? Magnolia yo creo que es de las películas que más he repetido en la vida. La he visto muchísimas veces, pues la compré y la vi muchísimas veces. Y yo creo que es algo que sí he aprendido mucho de ella, es la polifonía. Esta es una historia polifónica, historias aparentemente separadas, pero que se cruzan, terminan entrelazándose, todas muy potentes y todas, digamos, también, este es otro directo, no solamente pues de la película, sino también como toda la obra cinematográfica de P.T. Anderson que me encanta. He visto casi todas sus películas, esta es la que más he visto, pero creería que es una obra de muy, muy alto nivel. Digamos, no siento que sea un director de altibajo, sino que él es de los pocos que ha mantenido de verdad un nivel muy alto. Pero siento que de verdad en esta es la polifonía, la diversidad de temas, y de pronto como al avanzar de la película uno va entendiendo por qué cada historia tiene su particularidad y cómo esos personajes comienzan a entrelazarse. No es gratuito que cerremos el cine y yo con Magnolia, porque justamente Jorge está en Colombia presentando su nueva novela que se llama El vacío en el que flotas, que la tengo aquí, y que me gustaría que conversáramos sobre ella porque creo que tiene muchos de los elementos de Magnolia, el protagonismo coral, las historias que se entrelazan. ¿Es así? Es así. Yo creo que a partir de eso también, pues la literatura me cambió a mí mucho. A partir de Magnolia, con otro libro que se llama Melodrama. Yo venía contando, digamos, Rosario Tijeras, Paraíso Travel, que eran unas historias más bien como concentradas en poca gente y muy concentradas en una sola línea narrativa. Digamos, Rosario, toda la historia, todas las anécdotas giran alrededor de ella. Lo mismo en Paraíso Travel. En Melodrama comienzo a hacer como un cambio hacia algo más coral, más polifónico. Y bueno, muchos años después vengo con esta historia que está fresquita, El vacío en el que flotas, donde tengo 4 personajes que me generan 4 historias alrededor de uno de ellos. Pero esto básicamente es un poco como jugar también a ese cruce de líneas narrativas, aunque en este caso hay un elemento adicional en la estructura de la novela que se asemeja más como a ese juego de las matrioscas, creo que ahora hablamos de las cajas chinas también, porque es como un escritor que soy yo, que escribe sobre un escritor, que escribe sobre un escritor. Hay una ambivalencia en la narración de no saber como quién cuenta quién,
pero yo creo que no tiene, esa ambivalencia realmente no confunde ni creo que sea tan importante, porque en realidad hay un drama en las historias fuerte de un matrimonio joven que pierde a un niño pequeño de 5 años en un atentado terrorista y por el otro lado está la vida de un joven escritor perturbado por no tener como por una ausencia de un pasado, por la convivencia con un ser que lo crió, que también tiene muchas ambigüedades. Y finalmente uno dice, bueno, pero esto, ¿dónde se junta todo esto? Que es un poco como lo que pasa en la película, en Magnolia, que uno dice, bueno, ¿esto dónde se va a juntar? Pues no quiero dañar mucho la lectura, pero sí contar un poco que en un minuto antes de que ocurriera ese atentado terrorista, ese hombre lleno de ambigüedades y también de vacíos, con un deseo grande de ser padre, como tal vez lo tuve yo, pero muy diferente pues al personaje, por suerte, se roba a ese niño del carrusel donde explotó la bomba, un minuto antes, y lo salvó de la muerte, pero lo apartó de sus padres. Entonces es contando cómo en estas 4 personas, cómo evolucionan sus vidas llenas de vacíos, que son vacíos que no les permiten como poner los pies en la tierra para seguir adelante en sus vidas, y por eso más bien en vez de andar flotan. Y es tan evidente el juego de las matrioshkas o las cajas chinas que en algún momento aparece mencionado un tal escritor llamado Jorge Franco y se burlan además de esos escritores, se burla del mundo de la literatura y en algún momento se menciona el título de la novela como título de otra novela. ¿Qué tan autobiográfica es esta novela? Tiene tal vez en la parte de... Bueno, hay cosas que incluso son como que ni siquiera son autobiográficas porque, por ejemplo, alguien me dice, Jorge, esa relación mía con mi hija, pero ¿cómo vas a escribir sobre, pues cómo cuentas esa historia aterradora de un niño que se lo roban, un niño que desaparece? Pues ¿cómo puede un padre escribir sobre ese tema? A veces yo también tengo esa creencia de que la escritura sirve mucho para conjurar miedos, ¿no? Y yo espero pues que eso nunca me... Bueno, ya está, ya si se la roba será el novio, porque ya tiene 17 años, pero yo creo que sí, es ese miedo permanente pues a esa pérdida del hijo que yo creo que puede ser el dolor más grande que puede existir en el mundo, y una manera como de intentar conjurar ese miedo es escribirlo, ¿no? Por eso en ese lado hay como una cosa autobiográfica. Hay otras cosas ya un poco más personales que tienen que ver con este joven escritor perturbado. Yo no sé si soy perturbado o no, pero este es un joven que se refugia en la escritura, en la lectura, en el alcohol y en la droga. Yo en las 2 primeras, en las 2 últimas no. Pero ese salto gana un premio muy prestigioso que le permite salir de la pobreza, cambiar de vida, pero al mismo tiempo entrar en algo que yo lo escribo ahí con un poco de veneno, de puya. Porque es que yo he sentido que ese mundo de la literatura, sobre todo el mundo editorial, ha tenido que entrar en esa cosa que llaman como la civilización del espectáculo. Es decir, como banalizarse un poco a través de lo que está ocurriendo en el mundo. Mostrarse, la pantalla, la vitrina, las redes sociales, los festivales. Entonces ahí aprovecho un poco como para echarle, ¿no? Veneno a esa banalización del mundo editorial. A algunos colegas no les va a gustar mucho la novela. Pero no hay nombres propios, digamos, aparte del mío, ¿no? Digamos, y yo mismo me burlo de mí mismo, pero sí, hablo mucho de los egos, de las vanidades, porque están ahí y yo las he padecido y veo autores que tienen un ego muy superior a su obra, una vanidad también muy superior a su obra literaria, pero pues nada, hay que aguantarlo porque eso es parte del... Y tampoco culpo directamente, digamos, como a esta banalización, porque es que, de todas maneras, como digo yo, los libros no se venden solos, hay que ayudarlos. Y la industria editorial, lo digo, es una industria y como industria tiene también que entrar en esas dinámicas. Y así como recomendé el comienzo de Rosario Tijeras, quiero recomendarles el final de esta última novela que realmente es maravilloso. ¿Pero lo vas a leer, no? Ya está, no lo voy a leer porque entonces se daña el misterio. Muchas gracias, Jorge, por haber estado en El Cine y Yo.
Gracias, Julio César. Fue una experiencia rica hablar de lo que más me gusta, que es cine y libros, y poder compartir estos gustos y esta pasión pues, con todos ustedes. Un aplauso para Jorge y muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado aquí en la sala y a quienes están viendo la transmisión por el tiempo. Los invitamos para que no se pierdan charlas tan magníficas como esta, a que se suscriban al canal de YouTube del Tiempo, a que se suscriban a las redes sociales de la Cinemateca y del IDARTES, a que nos acompañen en eltiempo.com y a que estén pendientes de la próxima edición del Cine y Yo, que es una franja que hacemos con mucho gusto para ustedes. Muchas gracias y feliz noche.